El diario parisino La Presse, en su edición del 10 de mayo de 1927, aseguraba que los pilotos galos Charles Nuggenser y François Colli habían... ¿Vieron cómo quedó eso super pro? François Colli, Bueno, estos señores habían culminado por primera vez en la historia un vuelo transatlántico entre París y Nueva York. A pesar de ser protagonistas de una edición especial, pues con titular a 5 columnas en primera página, que ya es decir, o sea, ahí anunciado a bombo y platillo, anunciaron que estos señores habían tenido un éxito rotundo y habían amerizado en la bahía de Nueva York, no lejos del islote de Liberty Island, o sea, que denomina la Estatua de la Libertad, ¿no? Donde allí habían sido recibidos por una multitud enfervorizada y las autoridades norteamericanas que habían preparado a los aviadores, pues vamos, un súper recibimiento por todo lo alto. Lo cierto es que en la Gran Manzana todavía los están esperando. En una noticia falsa de tono épico, los héroes del aire, cansados pero felices de haber logrado la hazaña, se habían abrazado, se decía en la noticia, ¿vale? Sin hacer ningún tipo de declaración a la prensa, dado que pues a causa de su cansancio tras la ceremonia de recibimiento se habían retirado a descansar de las numerosas horas de vuelo transatlántico. Y con todo esto, el antetítulo era Las horas de oro de la aviación francesa. El rotativo dirigido por André Payet, celebrada con todo lujo de detalle, que 2 pilotos galos habían conseguido adelantarse a Charles Lindbergh, que sí culminaría la travesía en sentido contrario, o sea, apenas pues 10 días después. El problema es básicamente que de Nuggenser y Colli, que de estos señores que nunca más se supo. De hecho, su desaparición, incluso a día de hoy, constituye uno de los grandes misterios de la aviación, cuyos estudiosos pues barajan numerosas hipótesis en torno a su paradero. La Presse aseguraba que los aviadores se habían desprendido del tren de aterrizaje del aparato, o sea, que estaba diseñado para eso, ¿vale? No lejos del aeropuerto de París-Le Bourget, desde donde había despegado a las 5:17 de la madrugada del día 8 de mayo con la finalidad de ganar velocidad, o sea, un extra de unos 20 km por hora más o menos, y así pues ya reducían el peso del avión. Un Levarter PL8 de unos 4.800 kilos de peso, que tenía una autonomía de vuelo de unas 40 horas y cargaba unos 3.800 litros de fuel para recorrer algo menos de 5.900 kilómetros. Las noticias sobre el avión empezaron pronto a llegar a la redacción de aquel periódico. Se recibió un cable de un carguero inglés que aseguraba haber visto un aparato de sus características sobrevolando el Atlántico. Antes que eso, había sido visto sobre Devon, Inglaterra, y por el comandante de un submarino británico H-50 cerca de la isla de White. Ya algo más tarde fue identificado sobre Waterford, en Irlanda, a las 10 de la mañana, sobre Limerick 3/4 de hora después y sobre Carrigaholt, en la costa oeste de Irlanda, a las 11. Muy probablemente fue la última persona que con seguridad lo vio alejarse hacia la inmensidad del Atlántico, fue el reverendo M. Madden. Según explicaba el rotativo, los pilotos habían decidido pues volar a baja altura, no más de 500 metros, y en consecuencia su presencia se hacía pues notar en el aire. Y varias horas más tarde, otro cable, este de la Compañía General Transatlántica, con base en Le Havre, comunicó que el pájaro blanco, que así lo habían bautizado aquel avión, se había visto acercándose a Terranova. Y otra información más señalaba que un aeroplano de sus mismitas características había cruzado el cielo de Nueva Escocia y hasta un destructor estadounidense destinado a labores de vigilancia para evitar el contrabando de alcohol. No en vano, pues ya saben que eran los años de la ley seca y bueno, pues este destructor estadounidense lo había detectado, o eso se decía, y lo detectó volando en dirección al sur, señalando, todo precisión, que los aviadores, caso de ser ellos, llevaban un retraso de 2 horas y media sobre el horario estimado. Y un último despacho privado que citaba el periódico en París sostuvo que, según lo previsto, algo después se dirigían a Nueva York. En fin, que nadie en semejantes circunstancias podía pensar que estando tan cerca no llegarían a su destino.
Pero la cuestión es que no lo hicieron y la Press pasó a formar parte de la historia de las noticias falsas al adelantarse a los acontecimientos, o sea, una práctica a la vista está poco recomendable en el ejercicio de la profesión periodística que hemos llevado hablando unos tiempos, unos días. En Nueva York, aquella misma noche, las autoridades desmintieron que el aparato hubiera llegado a su destino y transcurridas las 40 horas de autonomía de vuelo de las que se supone que disponía el aeroplano, se declaró la desaparición de la expedición, a la que siguió pues, una operación ya de rescate que duró un mes en el Golfo de San Lorenzo, en Terranova, y la costa de Nueva Escocia. Unos días después, concretamente el 18 de mayo, el vapor Veleplin, que hacía la línea Rotterdam-Boston, aseguró haber visto los restos de un avión a 100 millas de la costa norteamericana. Incapaz la tripulación pues, de recuperar esos restos para su identificación, cuando las autoridades fueron a por ellos, ya no los encontraron, desaparecieron. Una goleta que andaba incluso por la zona respaldó ese testimonio. Habían visto pasar un avión por allí en la fecha de la desaparición y al otro lado del Atlántico ese mismo día llegó a aparecer un mensaje en una botella que se encontró en la costa de Cornwall, en Inglaterra, firmada por Nuggenser. Decía que habían caído al agua a 75 millas de la costa de Irlanda por un problema en el motor, pero no se concedió credibilidad a la nota. Y 2 días después, el 20, frente a Long Island, Nueva York, se informó realmente del avistamiento de los restos de un avión que seguramente se dedicaba al contrabando de alcohol y bueno, pues que una vez recuperados se descartaron. El 26, 2 hombres de Placentia Bay, al sureste de Terranova, sostenían que lo habían oído pasar y estrellarse, aunque no lo llegaron a ver a causa de la densa niebla. Y ya más de un año después, en julio de 1928, se identificaron los restos de otro avión en el océano, pero no se correspondía con las características técnicas del Levasseur PL8. Pasaron años, ya estamos ya en 1947, o sea, 2 décadas después, y un pescador de langostas de Maine, llamado Robert McBain, al retirar sus trampas, recuperó accidentalmente lo que parecían ser los restos de un avión, y resultó ser un Martin B-12 que se había perdido ya en abril de 1944, o sea, más de 50 años después. En 1980, un pescador también de Maine llamado Anson Berry decía que siendo muy joven había oído al avión estrellarse mientras pescaba en el lago Rowan, testimonio que llamó pues la atención del New York Times. Y los curiosos, pues algunos de los cuales aseguraron haber encontrado al pájaro mostrando unas arandelas, algunos tornillos y una sirga de más de 1,5 metros de largo con la que se habían topado por los bosques de la zona. Los testimonios de todas clases se suceden desde entonces prácticamente hasta hoy en día. Un total de 13 personas que residían o trabajaban en la costa este de América del Norte entre Nueva York y la isla de Terranova sostuvieron mientras vivieron, claro, que lo habían visto u oído caer en algún momento del día 9 de mayo de 1927. En fecha tan tardía como incluso 2008, el escritor Arthur P. Dolan decía que siendo un niño, en 1958, se había encontrado en el monte los restos del avión, algo que le había obsesionado durante años, y describió un hallazgo inquietante con restos metálicos y algunos huesos aquí y allá que creyó que eran de un animal. Y bueno, invitado a llevar a varios investigadores al lugar, fue incapaz pues, de volver a encontrarlo. En 2013, Bernard Decré, un jubilado de la minúscula isla francesa de Saint-Pierre, a pocos kilómetros frente a Terranova, avanzó hacia la resolución del enigma, y es que sostenía que el aparato se estrelló al intentar un amerizaje de emergencia, o sea, en medio de una espesa niebla, a pocos kilómetros de la isla, tras tener que desviarse hacia el sur por culpa de una fuerte tormenta en el Atlántico Norte que encima, para colmo, les complicó la posibilidad de aprovechar los vientos de cola, porque hubieran impulsado al aeroplano más lejos y probablemente le hubieran permitido completar la proeza, pero no. En declaraciones al New York Times, Decré incluso cree que un telegrama de la Marina de los Estados Unidos que encontró investigando en los archivos nacionales de Washington tiene la respuesta, y es que en él se decía que un guardacostas había localizado los restos de un biplano flotando lejos
que diga no muy lejos de la costa de Virginia, y se sugería literalmente que podía ser el pájaro blanco, y sus restos sostenía Descartes que fueron recuperados y están guardados al fondo de algún perdido almacén de las afueras por parte de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, pues olvidados quién sabe dónde, a la espera de que alguien quizá algún día dé con ellos y resuelva definitivamente el enigma después de casi 100 años. Pues eso, nada. Nos vemos el próximo día y espero que les haya gustado, ¿vale? Un saludo, hasta luego.